El acta de la sesión 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido una información del abogado asesor de la Subsecretaría de Agricultura, por la cual se indica la variación de personal del Servicio Agrícola y Ganadero en el marco de lo acordado en la sesión de la Comisión Investigadora de Contrataciones de la sesión pasada. Están en poder de los señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra sobre temas varios. Bueno, esta sesión tiene por objeto recibir al señor ministro de Vivienda, Cristian Monkever, quien expondrá el tenor de la materia a la cual ha sido convocado. Así que no sé si le puede pedir o alguien que... Muchas gracias. Ahí está lista la presentación, veo. Secretario, ¿está en poder de todos los parlamentarios? Sí, perfecto. El próximo lunes 24 va a citar, o lo estilamos para el 1 de octubre, va a citar a la vuelta de la del 18. Sí. Muy bienvenido, señor ministro de Vivienda y ex parlamentario. Bueno, tal como ha sido el objeto de la invitación que se le hizo llegar, esta comisión tiene por objeto poder investigar el aumento que habría existido en la contratación del personal de los meses de noviembre del 2017 a marzo del 2018, toda vez que un informe de la DIPRES, voy a aprovechar de repartir algunos, un informe de la DIPRES dejó establecido que, o señaló al menos, un aumento en la contratación de los distintos ministerios, haciendo especial énfasis en que el ministerio en que más habría crecido la contratación de personal era el Ministerio de Vivienda, específicamente en el Serviu. Y lo que queremos hacer, el objetivo que tiene esto, obviamente, escucharlo y al mismo tiempo ver cuántas de este aumento en las contrataciones se pueden deber o no a que ese personal honorario, por la ley que aprobamos en el Parlamento, pasó a contrata y cuántos pueden ser personas que fueron contratados durante estos últimos 5 meses del gobierno anterior. Señor ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Las disculpas por no haber venido las invitaciones anteriores y también los agradecimientos por la invitación, pero había información que no teníamos absolutamente depurada para hacer una presentación como corresponde, una comisión investigadora, y en otras también por un problema de agenda. Y digo depurada para presentarla de manera ordenada y inteligible para el Parlamento, porque normalmente hay glosas y contrataciones que se entienden poco, que tienen además un vocablo distinto. Entonces quisimos prepararla de buena manera para que sea lo más entendible posible para personas que no están todo el día, dentro de los cuales me incluyo, en lo que dice relación con la administración de personal, contratación y sobre todo en el sector público. Entonces nosotros tenemos una presentación que la preparamos con Claudia Ernst, que me acompaña, presidente, que es nuestra jefa de la división de la división administrativa, que es la responsable de los más de 6.000 funcionarios y de todo el cumplimiento de las normas administrativas del Ministerio de Vivienda, de los servios y de las seremías. La presentación, la idea es, yo creo que tiene dos aspectos. Uno, dejar bien en claro que desde el punto de vista procedimental, administrativo, procedimental, de la forma, hemos cumplido, o al menos dejar claro que se ha cumplido a cabalidad lo que establecen las leyes, los reglamentos y la propia Contraloría, a través de las 3 fórmulas de contratación, ¿no es cierto? El personal de planta, personal a contrata y personal a honorario, cumpliendo con toda la normativa aplicable. Y posteriormente lo que vamos a tratar, vamos a intentar explicar de la manera más simple posible y más esquemática posible, es la evolución de las plantas en todo el proceso que va desde el año 2014 en adelante, año a año, y también dar una explicación respecto de la adecuación de honorarios a contrata
que dice relación con los últimos 3-4 meses del gobierno de la presidenta Bachelet, que también una segunda parte de ese proceso nos toca asumir en esta mitad de año, en mucho menor volumen, y ustedes lo saben muy bien. Esto responde a una ley que nos tocó aprobar hace un tiempo atrás en el Congreso, y evidentemente las diferencias que se produzcan también las vamos a tratar de explicar y de dar a conocer respecto de las personas que no se justifican por el traspaso de honorarios a contrata y que habría significado un aumento de dotación, y se los vamos a dar a conocer, y traemos también el listado de cargos y de funciones más que de personas que habrían ingresado al Ministerio, alguna de sus dependencias, de manera distinta a este proceso del honorario a la contrata, ¿ya? Eso más o menos corresponde a la presentación que tiene cada uno y que la dejamos también, y bueno, todas las dudas que ustedes vayan teniendo, como ustedes que vayan surgiendo, presidente, si ustedes como quieran, si nos interrumpe durante la presentación o al final, se acumulan, hay plena disposición. Muchas gracias, ministro. La Claudia presentación Ernst, la va a hacer sí. Claudia. Sí, para... Perfecto. Tiene la palabra. Le pido que prenda el micrófono, socio. O este mismo, pues, O ese mismo. Ya, perfecto. Sí, hablo fuerte, no hay problema. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy la jefa de la división administrativa y como lo planteaba el ministro, lo que tratamos de resumir aquí era la evolución a partir del informe que la DIPRES entregó. Y para partir, creemos que es importante entregarles la visión general del diagnóstico de la situación actual del Ministerio de Vivienda. En la lámina que está allí hay un detalle donde muestra por servicio, por cada uno de los servicios que componen nuestro ministerio, la dotación efectiva de personal, la actual, y está separado en las distintas calidades jurídicas que nosotros podemos contratar como administración pública, la planta, la contrata, los honorarios y, por lo tanto, el total de dotación. Hoy día nuestra dotación llega a los 6.135 personas, que es el cierre al mes de agosto. Y en el caso del programa Campamentos y del programa Recuperación de Barrios, que son líneas de gestión muy relevantes en nuestro ministerio, si bien aparecen con números bajos de dotación, están incluidas, la gente que trabaja en esas áreas están incluidas en los servicios. Por lo tanto, las dotaciones que están ahí para los servicios, ya están esas personas incluidas como tales. Este es el panorama de hoy día en el ministerio. Bueno, lo que les decía, perdón, presidente, 6.135 funcionarios, que principalmente la carga la tienen los servicios de cada una de las regiones. Están incluidos en la subsecretaría las 15 seremi que nosotros tenemos, por eso lo abultado de las cifras. Está el nivel central más las 15 seremi. Luego dejamos puesta una lámina que tiene que ver con el cómo nosotros contratamos a nuestro personal y que se enmarca en lo que regula el estatuto administrativo para las contrataciones de planta, a honorarios y a contrata, nuestra ley de planta. El Ministerio tiene una ley que establece los requisitos para cada uno de los grados, que es la ley de plantas MIMBU, y también están regulados por las normativas que ha partido del Servicio Civil y que regula la alta dirección pública. Incluimos también el 1608, que tiene que ver con las cuotas ministro y que están incluidas en esta presentación, que tienen la calidad de contrata. De esta forma, solo para ilustrar que los requisitos que nosotros visamos y validamos para cada una de estas calidades jurídicas, en la planta, en la contrata o en los honorarios, donde cada una de estas contrataciones se hace a través de la plataforma CIAPER de la Contraloría General de la República, y particularmente en el caso de los honorarios acogidos a cupo y presupuesto que para cada línea nos sanciona la Dirección de Presupuesto en el presupuesto de cada año, con número de personas y presupuesto asignado. Y en el caso de las plantas particularmente, están allí principalmente los directores servicios y los jefes de departamento, cuyo ingreso es por los cargos de tercer nivel jerárquico. Entonces, los ingresos a la planta en general, ustedes saben, en la administración pública están bastante restringidos, pero se hacen a través del tercer nivel. Esta es la dotación y la evolución de la dotación que está en la ley de presupuesto desde el 2014 a la fecha. Y creo que aquí empieza ya a mostrarse cómo varía o cómo impacta en la dotación del Ministerio los traspasos de honorarios a la contrata. Partimos con los traspasos en el año 2015 con el acuerdo ANEF,
y luego en el año 2018 se concretó el segundo traspaso. Y eso estuvo reflejado también en la ley del 2015. En la ley del 2015 ya se recogen 202 cupos, que fue el producto del acuerdo ANEF, el primer traspaso, y luego, como verán ustedes, del 2017 al 2018 hay un incremento considerable que está en la dotación que fija la ley de presupuesto al Ministerio, donde reflejó los 1.356 cupos que se le autorizaron al Ministerio producto de este traspaso. A partir de estos topes que establece la ley y que se reflejan en la calidad jurídica de contrata, esta es la evolución efectiva de nuestra planta y de nuestra contrata del 2014 al 2018. Cuando hablo de dotación efectiva son los que estuvieron vigentes independientemente del tope que establecía la ley. Ustedes saben que, como bien lo señalaba, la ley es tope y nosotros no podemos contratar más de eso. Entonces, en el año 2015 ya se recoge el incremento de la ley también en la dotación efectiva y en el año 2017 también. Y lo pusimos en la misma lámina abajo, en la evolución de honorarios, para poder reflejar cómo se reducen los honorarios, primero del 2015 hacia el 2016, perdón, del 2014 hacia el 2015, que ahí está el primer traspaso, y luego viene del 2016 al 2017, donde se dio también la particularidad de que a través de la ley de presupuesto se modificó la fuente de financiamiento de los honorarios. Anterior al año 2016, los honorarios también podían financiarse a través del plan de gestión de calidad que estaba en el subtítulo 33. Sin embargo, con la modificación de la ley, a contar del año 2017, todos los honorarios de la subsecretaría se financian a través de la glosa del subtítulo 21 y, por lo tanto, todos se contratan en la subsecretaría, el subsecretario firma los contratos y queda solamente el Servio Metropolitano con una pequeña cantidad, ¿cierto?, de honorarios que tiene como glosa para poder contratar el director. Por lo tanto, se juntó en el año 2017 las dos variables, el traspaso de los honorarios a la contrata, que se rebajó en honorarios y se incrementó en nuestra dotación efectiva, pero también están allí la rebaja que se ve en los servios y se puede apreciar en la subsecretaría, porque ya los servios no pueden contratar, lo que no implica que la gente no está trabajando en los servios, porque se contratan en la subsecretaría, pero para desempeño en los distintos servios. Y mantenemos la dotación abajo, que está el resumen de la dotación total. Luego hay un pequeño resumen del proceso de traspaso de honorarios a contrata, que ustedes bien lo conocen porque se sancionó, ¿cierto?, acá, y que partió con un oficio de la Dirección de Presupuesto el año 2016, donde le autorizaba al Ministerio 1.828 traspasos. Y esos 1.828 iban a ser progresivos, partiendo desde el año 2016 hasta el año 2020. No obstante, se concretaron los traspasos del año 2016, que solo fueron los 22 cupos, pero el año 2017, en el mes de julio, la Dirección de Presupuesto dijo que al Ministerio de Vivienda no se le iban a entregar los 406 cupos que le correspondían el año 2017, sino que se iba a incrementar y se iba a adelantar traspaso, y que se habían autorizado 1.356 posibilidades de traspaso. Y esos fueron los que se ejecutaron completos el año 2017. Y estamos en este mes de septiembre haciendo el proceso de notificación y de traspaso de los 450 cupos que nos acaban de informar a fines del mes de agosto que podemos traspasar este año. Estamos precisamente en pleno proceso. Ahora, señalar que los criterios que se establecieron en el Ministerio en ese minuto fue que el traspaso era por estricto orden de antigüedad de los funcionarios a contrata, sí, a honorario, y ese ha sido el criterio respecto de las 400 personas que están hoy día. O sea, no ha cambiado ese criterio. Sí, que también fue la solicitud de los trabajadores a honorarios representados por sus coordinadores. Ellos también planteaban ese como único criterio. Por supuesto que ese criterio era complementario a lo que la ley ya establecía, que fueran labores permanentes y que tuvieran contrato vigente al 1 de enero del 2018, que era lo que pedía este año la ley como requisito.
Y si alguno no decide no traspasarse, corre la lista en el fondo. Así es. Eso para que quede también claro. Sí, la notificación que se está haciendo es personalizada, se les envió al correo de cada uno de ellos un correo personalizado, donde además se les entregó un cuadrito con el resumen de la remuneración que recibiría, tanto en los meses que tiene incentivo como en los meses que no tiene incentivo. Es decir, personas que deciden sí, no tomar la opción de traspasarse. Claro, entonces se les informó mes sin bono, mes con bono y el promedio para que ellos tuvieran eso también a la vista para poder aceptar o rechazar. Y se les dijo que el traspaso era voluntario. En ese proceso estamos hoy día. Luego hay yéndonos concretamente al periodo septiembre 2017, agosto 2018, ahí está la evolución mes a mes de la dotación, ¿cierto?, del Ministerio, de la dotación efectiva, planta y contrata, que es la comparación que hace la DIPRES cuando les envía a ustedes el informe. Por dotación se entiende funcionarios de planta más contrata. Quedan fuera de esta dotación los honorarios. Por eso que quizás si el análisis hubiese sido completo, ustedes no hubieran notado esta variación, porque al hacer el análisis completo se incluyen los honorarios que antes estuvieron en el año anterior, estaban como honorarios, y en el año 2018 están como contrata. Entonces, la gráfica de abajo permite ver que efectivamente en el último trimestre el traspaso se empezó a hacer a contar de octubre del 2017 y, por lo tanto, a contar de esa fecha se empezaron a incorporar personas que eran honorarios a la contrata, y allí la gráfica muestra cómo se incrementó esos traspasos que están señalados en las cifras de arriba. Y ahora no debería pasar lo mismo, aquí al final deberíamos tener un leve incremento porque son 450 más. Por lo tanto, si al comparar nuevamente, asumiendo que este año también optamos por hacer el traspaso noviembre y diciembre, seguramente en el próximo año, si el análisis es septiembre de 2018 a marzo de 2019, efectivamente se va a ver otro incremento porque van a haber 450 personas más. Y eso se ve, si ustedes se fijan, primero son en octubre, noviembre, diciembre, y ya en enero empieza una leve rebaja, porque allí esto también se encontró en términos de tiempo con la aplicación de la ley de incentivo al retiro. En nuestro ministerio hubo muchas personas, alrededor de más de 250, casi 260 personas, que hicieron uso de este incentivo al retiro. Por lo tanto, las cifras no cuadran exactamente con los 1.356, porque ellos se traspasaron a la contrata, pero hay más de 200 personas que egresan. Y recuerden que la ley de incentivo al retiro tiene un periodo que financia el ministerio y, por lo tanto, no se pueden reponer esos cupos. Entonces, hay 5 meses en que cesan las personas, que la mayor parte de ellas se fue el 1 de enero, y por lo tanto recién pueden ser repuestas, ¿cierto?, a contar el 1 de junio. Entonces, como además esto se ha ido topando con la incorporación de los directores que vienen llegando por concurso de alta dirección, en general los cupos se han mantenido a la espera que lleguen los nuevos jefes de servicio, puedan relevar sus prioridades y poder usar esos cupos según eso. Aquí está también, quisimos hacer este análisis que tenía que ver están resumidos los movimientos relevantes durante el periodo y que tiene que ver con la dotación, con la gente que estaba vigente en septiembre y vigente a marzo, para que puedan apreciar las diferencias, los egresos que hubo en septiembre versus los ingresos que también hubo el mismo mes, y el total de la dotación que cuadra con la información que ustedes tienen, que es la que releva el Ministerio de Hacienda en sus informes y como consecuencia de la información que nosotros mismos les entregamos, porque es la información al cierre de cada trimestre. Allí se puede ver que en septiembre hubo ingresos y egresos, y en el marzo del 2018 también egresos e ingresos, que más o menos obedecen a la sumar, ¿cierto? Obedece a la cifra, no más o menos, obedece a la cifra que es la variación de los 1.262 que reflejaba el informe. Y ahí está el resumen de los movimientos relevantes, la incorporación de los funcionarios honorarios, 187 funcionarios que se acogieron a retiro, esa es la cifra exacta, a contar el 2018, y la rotación propia del cambio de administración de las autoridades regionales, los 15 CEREMI, ¿cierto?, y asesores y jefes de división propios del cambio de administración que ingresan en marzo y abril respectivamente. Aquí hay un ingreso también, pero aquí lo quisimos dimensionar o mostrar por estamento, de tal manera que ustedes vieran cómo se distribuían los distintos ingresos del sector, ¿cierto?, en los años
desde el 2014 hasta el 2018, entre administrativos, auxiliares, directivos, profesionales y técnicos, que son los estamentos que hay en todos los ámbitos de la administración pública. Como ustedes ven, se concentra en profesionales el ingreso, porque además la mayor parte de los honorarios que se traspasaron a la contrata eran efectivamente profesionales y se desarrollaban en los servicios. Y el análisis 2017 está centrado más abajo, está relevado más abajo, para que puedan apreciar el impacto de los 1.356 honorarios. Aquí es donde yo, lo que le comentábamos recientemente, que no se puede apreciar exactamente 1.356 como incremento, pero sí se puede apreciar el alza que hubo en el cuarto trimestre del año 2017, principalmente en profesionales, porque fueron el efecto de los traspasos. Entonces, este cuadro yo creo que releva de mejor forma el impacto que tuvimos con el traspaso cuando se produjo y que probablemente se va a repetir este año. Aquí hay un resumen de los ingresos por servicio y por estamento desde septiembre del 2017, mes por mes, y un total general separado por subsecretaría, Ceremi y Serviu, y que corresponden a los 185 que nosotros les separábamos por estamento, pero acá está separado por mes y por servicio. Entonces, el detalle anterior era concentrado por total de estamento, pero aquí está por servicio e incluso dentro del ministerio. Estos son los 185 personas que no responden o no obedecen al traspaso honorario a contrata. ¿Okay? Porque nosotros en el traspaso honorario a contrata, la jefa de la división y el ministerio estábamos explicando y justificando de que efectivamente hubo un aumento, pero no obstante eso, hay 185 personas que ingresan en ese periodo de septiembre a marzo, y lo que hicimos, para que quede bien claro acá, es dejar claro en qué mes se contrataron, porque hay algunos que también tocan en marzo, que después está mejor explicado porque están listados, tocan en marzo con el gobierno nuevo que llegó, y por lo tanto ahí también se produce un aumento, pero también salieron otros, pero en el fondo son 185 personas. Ahora, esas 185 personas, ¿quiénes son? ¿A qué razones obedece su incorporación, etcétera? Es un tema que tiene que quedar en manos de quien le tocó o tomó la decisión de su contratación, y ahí lo dejamos bastante explicado. Hay profesionales, hay técnicos, hay administrativos, principalmente profesionales, y mes a mes, para que quede bien claro. Y en marzo, al final de la presentación, queda claro quiénes estuvieron hasta el 11 o hasta el 10 particularmente, y quiénes parten el 11 ingresando, que también forma parte de estos 185. Así es. En la lámina siguiente quisimos mostrar también, para que se apreciara la evolución de cómo han sido los ingresos en los últimos cambios de gobierno. Ahí está el 2009 al 2010, septiembre-marzo, está septiembre 2013 a marzo 2014, y está septiembre 2017 a marzo 2018, para que ustedes vean el rango de movimiento que también se produce en los ingresos, también por estamento. Claro, término de gobierno y inicio del que viene. Sí, sí. Concentrados mayoritariamente en profesionales, como siempre. Y acá está un cuadro que muestra también el movimiento de los honorarios, que es en el periodo septiembre-agosto, y allí se puede ver la cantidad de honorarios que había vigente al 30 del 9. Ahí estaban vigentes todos los honorarios, esos 2.500 contratos se contrataban y se efectuaban en la subsecretaría, y allí estaban todos contratados en la glosa correspondiente del presupuesto. Luego viene el traspaso, que se hace el último trimestre, y ya al 11 de marzo llegamos con 1.252 honorarios contratados, y hoy día tenemos vigente 1.243. Con la ayuda, ¿cierto? O mejor dicho, con la instrucción del Ministerio de Hacienda, que rebajó los recursos, por lo tanto, obviamente, coopera con esta rebaja. Y abajo está también lo que autoriza la ley. La ley de presupuesto establece, como yo les planteaba al principio, un límite máximo que no nos podemos pasar. Y el límite es o los recursos presupuestarios o el número de personas, y por lo tanto nosotros tenemos que circunscribirnos a eso. La ley 2017 nos permitía contratar 2.700 personas y hubo al 30 del 9 2.579. Y en el caso del 2018 la ley establece 1.594, lo que hoy día tenemos vigente son al 31 de agosto son 1.243,
y habían al 11 de marzo 1.252. Bueno, aquí les planteamos las conclusiones, que producto de este análisis, donde principalmente se refleja que el aumento de dotación, planta contrata del Ministerio de Vivienda, está fuertemente impactado por el traspaso honorario autorizado mediante la Ley 20.981, ¿cierto?, del año 2017. Los egresos del sector entre el 2017 y el 2018 obedecen de manera principal al uso del incentivo al retiro, y luego hay una variación propia del quehacer institucional que tiene que ver con los ingresos y egresos propios del Ministerio. Nunca los números van a cuadrar exactamente 1.300 con los 450, porque dentro del mes también tenemos un volumen más o menos de 30 personas que entre ingresos y egresos que varían. Y los 185 funcionarios de los distintos estamentos que ingresaron en este tiempo, dentro de los cuales hay 44 ingresos desde el 11 de marzo hasta la fecha. Y ahí está lo que yo les planteaba del tope de la dotación máxima. Y la página final es el listado de los cargos y funciones de esos 185 distintos a lo que corresponde al traspaso legal de honorarios a contrata, de los cuales 44 parten el 11 de marzo y están en azul al final en el listado, y los restantes 140 y algo están en el 41, están en la primera parte del listado en letras más negras. No sé si se lee bien, pero se logra entender. Lo podemos ampliar también, no hay problema. Están separados y están ordenados están ordenados por orden de ingreso, están identificados los estamentos y el lugar de desempeño, si es que es los grados que tienen relación con la remuneración, y el servicio donde trabajan, y dentro del servicio la dependencia en el caso de la gente que trabaja en el nivel central. Y evidentemente la franja azul es la que dice relación con la reserva de las personas y su nombre, pero están los cargos, las funciones y dónde están, que son 185 menos 44 de la llegada del nuevo gobierno, que están al final en azul. Y ahí dentro de los que están con azul también se puede ver, están los cargos, por lo tanto, y al ver los grados van a identificar inmediatamente el ministro, el subsecretario, los jefes de división que están identificados ahí. Claro. Bien, pues presidente, en el fondo tratamos, como le dije al principio, de explicar de la mejor manera posible y de la manera más didáctica posible, porque es un tema por sí complejo y es lo que tratamos de preparar para que sea abordable de buena manera por la comisión y explicar también lo que se por la razón de la invitación y por qué, y un poco también la presentación de la Dirección de Presupuestos en torno al alza, y bueno, esperamos haber sido lo más explicativos, claros posible, y evidentemente atentos a las dudas ahora o cuando estimen pertinente de venir nuevamente, encantado. Y si hay que hacer alguna análisis más profundo, que ustedes nos digan y que tenemos que venir en otra oportunidad, también encantado de estar acá. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Claudia Ernst, jefa de la División Administrativa, por la presentación. Yo una duda. Cuando se habla de los funcionarios que ingresaron en los últimos 6 meses, esos 185 funcionarios, de los cuales 44 ingresaron a contar, esto... me imagino que estos 44 personas que ingresaron, había una contraprestación de los mismos 44 similar que salieron. Mayoritariamente sí, porque corresponden efectivamente a la instalación del gabinete del ministro y del gabinete del subsecretario. Claro, la división. Casi muy similar, sí. Sí, es parecido. Y el mismo cálculo que se realizó para el periodo 2013-2014 y 2009-2010. Sí. Igualmente se sumaban aquellos que ingresaban sin descontar a ellos que salían. Así es. Perfecto. Es uno por uno, digamos, porque en ese caso efectivamente tanto el ministro, el subsecretario, los jefes de división, los jefes de gabinete, como con la planta de cargos del ministerio es un cargo asignado a ese grado, tiene que estar vacante ese cargo para que pueda ingresar el siguiente. Entonces la renuncia se produce a contar del 11 de marzo para que tanto el ministro, los jefes de división, asumamos a contar del 11 de marzo también, sin cruzarnos, porque el cupo es uno solo y que es un poco la validación que hace Contraloría a través de su sistema cuando tiene identificada la planta del ministerio y los cupos que le vamos ingresando. Necesitamos ingresar primero el egreso, es decir, la renuncia, para que pueda ingresar el nuevo ingreso y que esté el cupo vacante en la base de datos de la Contraloría. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?
¿De algún diputado o diputada? Y presidente, encantado. ¿Ah? Está clarísimo. Encantado de si es necesario venir nuevamente, porque hay dudas después del análisis, los equipos técnicos. Usted nos dice nomás, nos avisa y llegamos raudos. No le ponga tanto. No, porque además estamos aquí, estamos al lado, esa es la gracia de los lunes. Eso es lo bueno. Es una gran ventaja. Está Sí. muy bien. ¿No hay ninguna duda o consulta? Bueno, agradecer la presencia del ministro, de la jefa de la división administrativa. Y a mí, antes de terminar la sesión, me gustaría pedirle a la comisión que pudiésemos hacer un oficio al Ministerio de Hacienda preguntando precisamente por cuál fue desde el año 2015 que se aprobó la ley hasta el año 2018 el número de personas que fueron autorizadas por cada ministerio y cada servicio para ser traspasadas de honorario a contrata. Porque muchas veces las cifras que nos mostró la DIPRES llamaban, en este caso puntual, la confusión, porque obviamente al haber 1.300 personas o 1.350 y algo que fueron autorizadas, desvirtúan un poco cuando se confunde o que quizás no conocemos bien la nomenclatura, confundimos la dotación que en la práctica no agrega honorarios. Creo que ahí hay un tema importante para poder... Que el concepto de dotación, presidente, se define como dotación en términos de administración pública, solo planta más contrata. Quizá habría que hacer el análisis respecto del total Por personal. eso, pedirle a la DIPRES específicamente que agregue ese dato para poder corroborar, porque aquí efectivamente había un aumento de personal en los últimos 6 meses, pero que no es de la significancia que nos hizo ver la DIPRES en su informe, y creo que eso tiene que aclarar. Y les pido, esperemos la respuesta. Yo voy a hablar con el subsecretario de Hacienda para que ojalá la pueda agilizar lo más posible. Y una vez que llegue esa información, evaluamos qué ministerio o qué servicio son aquellos que pueden haber tenido un mayor incremento, porque en este caso el Servio, si bien lo tuvo, no era de las cifras gigantescas que aparecían en la presentación de la DIPRES. No sé si les parece. Acordado. ¿Alguna duda, comentario? Muchas gracias. Eso, por favor, déjelo en el acta. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.